Vamos a irnos un poquito a revisar. Ah, caray. A ver, ¿por qué no están todos aquí? Aquí están. Vamos a irnos un poquito a revisar una presentación. ¿Sí la tienen en pantalla? Sí. Vamos a ver una... en este caso, en esta presentación, la idea es agregar datos a un archivo de texto sin que esos datos se sobrescriban. Ahorita hicimos un proceso en el cual, después de leer, tratábamos de escribir. Y al tratar de escribir, pues los datos se sobrescribían. Y si quedaba algún dato, después, vamos a poner si tenía 600 caracteres y yo sobrescribí nada más 20, pues se sobrescribían los primeros 20 caracteres, se ponía el fin de archivo y todos los demás caracteres eran ya inaccesibles, ya no pertenecían al archivo. ¿Qué quiere decir? Que técnicamente lo que hace el archivo, el método, es sobreescribir. Técnicamente estamos sobreescribiendo, pero vamos a ver qué pasa si yo en lugar de sobreescribir quisiera agregar datos. Entonces, para agregar datos, si recuerdan, por ahí tenemos dos métodos que independientemente al construir el objeto FileWriter, al crear ese método, podíamos nosotros usar un constructor de la clase misma FileWriter y agregarle ya sea el string path con su nombre o solamente el nombre del archivo. Ya sabemos que el primero estamos definiendo una dirección absoluta, y en el segundo estamos definiendo una dirección relativa, la cual se graba exactamente donde está el proyecto de Java. Pero aquí vemos que se agrega boolean append. Boolean append en los dos métodos me permite mandar un parámetro al constructor para indicarle que cada vez que escribamos vamos a hacer algo diferente. ¿Qué quiere decir? Que esto en sentencias, se supone que tenemos la sentencia FileWriter, donde vamos a escribir, creamos un objeto para escribir en un archivo, hacemos la construcción y decimos que el método constructor va a escribir sobre el nombre del archivo que trae el objeto file. Pero si vamos a agregar este método ahora, lo que vamos a hacer es que al nombre del método, al constructor le vamos a agregar otro parámetro. Y ese parámetro es la parte de agregar, append. Y lo vamos a manejar como append es booleano, cuando lo estamos manejando por default, se supone que no agregamos nada y que vamos a sobreescribir cada vez que se abra el archivo. Cada vez que abramos el archivo, hay ventajas en este aspecto y hay ventajas en el otro. Entonces, en este caso, vamos a revisar este proceso. Para ello, necesito que revisemos otra presentación. Y están viendo la de la FAT por ahí en su pantalla. Sí. Vamos a suponer que... Pedro Páramo. ¿Perdón? La de Pedro Páramo. La de Pedro Páramo. Vamos a suponer que es el código, es el texto que tenemos en nuestro archivo. Ya sabemos que el begin of se va a ir, aunque no lo manipulamos ahorita el begin of, vamos a suponer que cada vez que yo corra mi archivo, se va a quedar en el primer carácter. La dirección va a marcar al primer carácter o byte donde yo puedo escribir. En este caso ya tenemos un fin de archivo. El fin de archivo ya marca ahí donde está el -1 y eso nos plantea el trabajar con el fin de archivo. ¿Qué pasa cuando yo quiero utilizar, en este caso, cuando queremos utilizar el método?
porque no me la permite escribir. Cuando quiero utilizar el método, por ejemplo, el constructor, que está acá muy adentro. Y agrego el método y ponemos true. Cuando hago esto, cuando hacemos este constructor y se lo asignamos, en este caso, al objeto que fue creado ya, fw es igual a new file, y hacemos esta construcción, se supone que fw es de la clase file writer, ¿sí? Ya se separa un poquito. Vamos a ver. fw es de la clase FileWriter. Yo quiero escribir, pero cuando escriba, quiero que en lugar de que sobrescriba, agregue. Entonces, cuando este constructor se encuentra de esta forma, lo que va a hacer es que ahora, cuando yo escriba y trate de seleccionar en dónde voy a colocar, bueno, aunque todavía tengo la dirección del punto de inicio del begin of, end of, entonces ahora en esta ocasión lo que va a hacer es que el punto de donde voy a empezar a escribir es donde está el fin de archivo. Entonces vamos a suponer que a partir de este punto donde está el fin de archivo vamos a empezar a escribir, y vamos a suponer que el fin de archivo se va a ir recorriendo a medida que yo escriba. Es como si pusiera en mi teclado la opción de insert al momento de insertar y no la opción de no insertar. Entonces, en esta ocasión, cuando yo agrego true, el inicio del archivo se ve al fin de archivo, y cuando yo termine de escribir, ahí se va a colocar el nuevo fin de archivo. Vamos a... No sé si quedó claro esta referencia, jóvenes. Un poco. A ver, ¿cuál es la duda? Cuando, o sea, ¿en qué momento es que tú sabes que ya estás en el fin del archivo? Ok. En el momento en que yo, siempre que voy a escribir o leer un archivo, lo tengo que abrir. Se supone que el proceso de apertura del archivo se hace cuando yo creo el objeto fw, el que va a escribir. El file. Entonces, siempre que yo termino de escribir, tengo que cerrar el archivo. Siempre que termino de leer, tengo que cerrar el archivo. No hay una opción que diga open, abrir el archivo, pero esa opción de open se crea cuando yo hago esta asignación, ya sea con solamente el valor del archivo f o con los dos parámetros true. ¿Y también con el reader? También con la lectura. Siempre que voy a leer, tengo que crear mi objeto nuevamente. ¿Por qué? Porque yo hago un close, nombre del objeto que abrió el archivo. Estos archivos se abren y se cierran después de usarse. No se pueden dejar abiertos. Vamos a ver que los otros archivos de datos sí se pueden dejar abiertos, pero bueno, hay ciertas desventajas al estar dejándolos abiertos. ¿Y entonces, cuál es el problema? El problema de esos archivos es que puedo perder el puntero. Al quedarse abierto puede ser utilizado por otro elemento y me puede dar problemas un poquito raros al momento de tratar de manejar. Entonces se sugiere que cada vez que uses un archivo de texto, debe tener un proceso de apertura, que es la asignación. Por ejemplo, para leer, vamos a ver en el código, nada más que déjenme regresarme. Vamos a ir al código para que podamos ver eso. En el código, si yo voy a abrir un archivo para leer, por ejemplo acá, este proceso, vamos a suponer
que aquí se hace la apertura. Ajá. ¿Por qué? Porque yo primero, pues, necesito saber que existe el archivo. Si no existe, me va a dar un error. ¿Sí? Y tomo, al abrir para leer, tomo el primer byte del archivo y eso es lo que se guarda en FR. FR apunta al primer byte del archivo. Por eso yo al leer, al hacer el método de lectura, estoy leyendo el primer byte, ¿sí? O sea, guarda la dirección del primer byte. Así es. Yo aquí, al abrir, siempre en los archivos de lectura, al abrirlo, que se hace con este proceso, lo que hago realmente es asignar. Voy a la FAT y la FAT me dice, este archivo inicia en tal byte. Entonces FR toma ese byte y aquí dicen, lee el primer byte. Esto que estamos manejando aquí, bueno, aquí lo dice arriba, lee el primer byte, el primer carácter del archivo de texto. ¿Por qué? Porque aquí me dejó en el primer, apunta al primer byte. Okay. ¿Sí? O al primer carácter. Entonces aquí hacemos la apertura. Y la información... En la asignación. Ajá, en la creación del objeto, en el constructor del objeto FR, a partir del nombre del archivo que tiene file, obtenemos el primer byte, la dirección del primer, entre otras cosas, obtenemos la dirección del primer byte a donde vamos a manejar. Entonces, para eso, tuvimos que buscarlo en la tabla. Acuérdense, si no está en la tabla, en la lectura me va a mandar una excepción de archivo no encontrado. Entonces, cuando yo termino de leer, de hacer la lectura, debo de hacer un cierre, ¿sí? Cerrar el archivo. Y aquí sí, se hace explícitamente un close y se cierra el archivo. Quiere decir que el archivo está cerrado. Si yo quiero abrirlo para escribir, entonces voy a usar el método, abre el archivo para escribir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo busca en la tabla. Si no existe en la tabla, lo crea. ¿Sí? Es lo que hace el file writer. Crea el archivo si no existe. Si existe, ok, obtiene el primer byte, otra vez, obtiene el primer byte y lo asigna a FW. Entonces le dice, a partir de ese primer byte empieza a escribir. ¿Por qué? Porque está false append. Aquí no aparece append por default. Si yo no escribo true, entonces va a sobreescribir. ¿Sí está claro eso? Sí. Aquí, Sí. como no tenemos ningún parámetro para decirle que agregue, entonces aquí va a sobreescribir. Si hay información, la va a borrar, la va a sobreescribir y va a poner el fin de archivo donde termine. Y si no hay información, pues simplemente crea el archivo y va de cero. Pero entonces, ¿qué obtiene FW? FW obtiene la dirección. Y de hecho, a partir de FW, llamo al método escribir y escribo el texto. Aquí está mal escrito. Escribo el texto. Y al final, vuelvo a cerrar el archivo. Quiere decir entonces que los archivos de texto, una de sus características es que antes se les llamaba archivos secuenciales. Ya hoy se le cambió eso porque lo que guardan son valores carácter. Y entonces el mecanismo para trabajar con ellos es que primero, para poder escribir hay que abrirlos. Termino de escribir, los cierro. Para poder leer hay que abrirlos. Termino de leer, los cierro. Podemos hacer eso con todos los archivos. Es una forma muy eficiente de mantenerlos sin que se dañen los archivos. Entonces, cuando yo quiero abrir para escribir, si quiero que en lugar de sobreescribir agregue, entonces aquí genero un parámetro y le digo, el siguiente parámetro es agregar. Yo no le voy a poner append ahí, lo que voy a poner es true. Quiere decir que quiero que se abra, ¿sí? En lugar de sobreescribir, va a agregar. A uno que ya está creado. ¿Sí?
quiere decir que si ya existe, voy a respetar toda la información que esté en el archivo y me voy a ir, esta dirección va a ser la dirección del fin del archivo, se va a ir hasta el final. En lugar de asignarle la dirección del inicio del archivo, se va a ir a la dirección del end on file, ¿sí? Entonces, este va a tomar el valor de end on file y va a partir de ahí a agregar. Por lo tanto, agrega al final del archivo. Ok. Archivo. Entonces, esto me permite a mí, si yo quiero archivos de textos, irle incrementando información. Bueno, aquí no estamos usando que grabe carácter por carácter, podríamos hacerlo. Simplemente que al momento de escribir un valor, se guarde en un carácter, en lugar de guardarlo en un... Ya saben cómo hacerlo, cómo capturar caracteres, ¿verdad? ¿Sí? Usan un método para solamente tomar del buffer el primer carácter, el que está en la posición 0. Y ese sería el que iríamos concatenando en el archivo. Entonces, vamos a probar ahora qué pasaría. Se supone que ya agregué el parámetro segundo que corresponde a el constructor que habíamos revisado. Voy a irme al constructor que habíamos revisado. ¿Sí están viendo aquí la presentación, verdad, jóvenes? Sí. Entonces aquí voy al constructor de file writer, pero ahora agrego el parámetro append, que significa, bueno, pongo en verdadero el parámetro append, que significa agregar. Entonces, si ustedes están bien claros en que al agregar, yo lo único que estoy haciendo es tomar la dirección para FW, no la dirección del inicio del archivo, sino se va a la dirección del final del archivo, y a partir de ahí voy a poder escribir, y cuando termine de escribir, vuelvo a poner otro fin de archivo. Entonces, el fin de archivo inicial desaparece porque se ha reutilizado para agregar más contenido. Y eso me permite a mí hacer archivos que vayan creciendo en tamaño. Cuando yo no quiero que los archivos crezcan en tamaño, pues uso el otro método. Cada vez que lo abro, ¡pum!, se desaparece lo anterior y me quedo siempre con la última versión de lo que estoy haciendo. Pero cuando es un archivo de texto, un editor de texto, pues no nos va a servir mucho esto. Vamos a perder todo lo que hicimos anteriormente. Esto es lo que hacen los editores de texto, que cuando ustedes están agregando algo nuevo, ¿qué es lo que hace? Va respaldando en forma automática, ¿se acuerdan? Por si se les olvida respaldar o guardar, va respaldando en forma automática. Nosotros cuando hacemos el enter, como estamos manejando un next line, cuando hacemos enter, ¿qué es lo que colocamos? Un cierre de captura del teclado, y eso guarda un salto de línea y un retorno de carga. Entonces vamos a probar ahorita el append, que sería la parte que estamos manejando. Entonces en el append, ahorita lo que vamos a hacer es, aquí voy a leer primero, ¿sí? Y me está leyendo todo el archivo. Bueno, yo ya lo volví a recuperar y ya lo leyó todo. Ahora quiero que me agregue al final. Vamos a correr la aplicación nuevamente y le voy a decir ahora que quiero agregar, quiero escribir. Entonces, caracteres al final del archivo. Le doy enter y se supone que ahora corro el programa otra vez y le digo que quiero leer. Mi menú está muy simple, perdón, es 0. Digo que quiero leer y se guardó mantengo toda la información. Y bueno, aquí aunque no se alcance a ver, ¿sí? Porque no le di ningún salto de línea, digo caracteres al final del archivo. Sí, se guardaron exactamente al final del archivo. De hecho, ni siquiera puse un espacio y se guardó todo así muy si yo quisiera que diera un salto de línea antes, se lo puedo poner aquí, ¿sí? Vamos a suponer que yo quisiera que diera un salto de línea antes. Cuando voy a hacer aquí o al escribir, si ustedes quieren escribir, puede ser
que texto, a ver, podemos hacer que lo que es texto tenga un salto de línea. Puede ser agregándole un valor a texto, concatenándolo. Vamos a poner aquí texto es igual a un salto de línea más lo que tenía texto. Y se supone que con esto primero me va a saltar una línea para el dato que yo voy a agregar. Entonces vamos a agregar, hacemos nuevos caracteres. Y corremos la aplicación para ver qué le hizo al archivo. Y ya vieron que agregó el salto de línea y pone nuevos caracteres. Aquí no tenía salto de línea ni espacio. Bueno, ya eso lo vamos a ir revisando y checando, pero ya vemos que mantenemos el texto anterior y agregamos nuevo texto. Esto se supone que está en el caso, sí están viendo la corrida del programa, ¿verdad? Sí. Como están. Bueno, entonces ahora vamos a irnos a ver qué es lo que está. Bueno, se supone que esto lo tenemos. Déjenme ver si tengo alguna. Bueno, aquí está. Aquí está. Este es el lugar donde se está guardando el archivo. Aquí está. Ustedes están viendo, aquí está el contenido del archivo y lo que hemos agregado algunas cosas, ¿sí? Bueno, la novela es uno de los libros más traducidos. Ese también se lo había agregado yo. Entonces, en términos muy generales, los archivos de texto tienen ciertas características. Son, digamos, un poquito complejos de manejar en el sentido de que hay que hacer mucha operatividad para agregar datos. Entonces, manejar registros en archivos de texto, por ejemplo, sería muy complicado. A menos que solamente guardáramos 1 o 2 datos, que es un ejercicio que les voy a dejar para que ustedes con archivos de texto me simulen un proceso.